Este hombre está a punto de decir algo impactante. We are in the midst of a rupture. De la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale. Era el canadiense Mark Carney, y con esas palabras daba a entender que la idea del orden mundial regido por reglas, la arquitectura global de los últimos 80 años, había terminado. Pero si fuera así, ¿qué sigue ahora? Muchos analistas de geopolítica han estado hablando mucho del discurso que Carney pronunció en enero de 2026. Para entender lo que implican esas palabras y cómo las reacciones podrían cambiar el mundo, hablamos con el historiador Niels Gilman, del Instituto Berggruen en Los Ángeles. Gilman es uno de los expertos que quedaron impresionados por las palabras de Carney. First of all, the venue and who he is, I think, is really important. So he spoke at Davos, which for the last 30 plus years has been the kind of epicenter of the neoliberal order, the globalization order. It's where powerful executives and political leaders come together to sort of create the kind of world that we lived in after the first Cold War up until very recently. Quizás se percataron de que Gilman habló de la Primera Guerra Fría. Eso porque él cree que ya estamos en la Segunda Guerra Fría, algo de lo que hablaremos en breve. Gilman también le da mucho peso a que fuera Carney quien dijera esto. And then Mark Carney himself, of course, is former head of the Bank of England, Prime Minister of Canada, could not be a more establishmentarian guy, right? So he goes to the seat of the global establishment, himself is a total establishmentarian, and then pronounces that the order over which the institutions that he's been affiliated with and the institution he's speaking in is dead and over. El orden mundial está muerto. Gilman se refiere con ello a la idea predominante durante mucho tiempo de que, aún estando en desacuerdo en muchas cosas, los distintos países del globo podían cooperar en asuntos económicos, comerciales e incluso de seguridad, sobre la base del derecho internacional y unos estándares comunes. Los países que denominamos Occidente prosperaron dentro de esa arquitectura mundial que ganó la Guerra Fría y la controlaron durante mucho tiempo, dominando organizaciones internacionales que abarcan todo el globo. Hablamos, por ejemplo, de la OTAN, el G7, la ONU o el Banco Mundial. Ese orden de Occidente se sustentaba en la fortaleza de Estados Unidos, en su economía, la más grande del mundo, y en sus fuerzas militares, las más poderosas del globo. Pero ese pilar del poder colectivo de Occidente empezó a tambalearse un tiempo antes de que Carney pronunciase su discurso. Por las amenazas del presidente estadounidense de anexionarse Groenlandia, un territorio de Dinamarca, que es un país de la Unión Europea, o los cuestionamientos de Donald Trump a alianzas como la OTAN o su desprecio por las reglas comerciales. Incluso amenazó con tomar Canadá. They should be a state. Pero si Estados Unidos ya no es un socio fiable, ¿qué pasará con el resto de las potencias occidentales? Todo esto, además, ocurre en medio de un tenso contexto geopolítico global. China amenaza con tomar Taiwán, expande su arsenal nuclear y saca provecho de su control de recursos codiciados como las tierras raras. En Europa, Rusia ha invadido a la vecina Ucrania y en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel han iniciado una guerra contra Irán. Para Carney, el desafío está ahora en qué pasos darán los países que no sean superpotencias. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. Las potencias medias o intermedias. Un concepto que describe a países lo suficientemente grandes como para tener poder e influencia, pero que no pueden medirse solos con una superpotencia. Las grandes potencias de esta era son Estados Unidos y China, pero los demás países occidentales, entre ellos los europeos, podrían unir fuerzas y encontrar aliados con intereses comunes en el mundo para formar un movimiento de potencias intermedias. And I do think that the Europeans in particular do see themselves as a kind of, values-aligned set of countries. I think they see other places that are potentially part of that, right? A democratic Brazil, a democratic Australia, a democratic Canada. These are places that I think European countries, middle powers, can very much see themselves as being in a bloc.
Now, one way to think of that is it's the West all over again minus Donald Trump's United States. Volvamos a la idea de la Segunda Guerra Fría. Bueno, Gilman cree que ahora hay una nueva división global. Pero en lugar de comunismo contra capitalismo oeste versus oeste, lo que divide ahora el mundo es la energía. Para Gilman, Estados Unidos es la superpotencia petrolera y China la superpotencia eléctrica. De momento, Estados Unidos trabaja con Rusia y otros petroestados como los del Golfo, así como con grandes transnacionales interesadas, para mantener a las energías fósiles como la matriz energética dominante en el mundo. Al mismo tiempo, China lidera una rápida expansión de la industria global de energías renovables. Y una pregunta clave es qué países apostarán de lleno por la energía eléctrica, porque la respuesta podría determinar qué potencia ganará esta nueva Guerra Fría. Una decisión difícil porque implica consecuencias a largo plazo. This is one way in which this new Cold War, I think, is going to be somewhat different from the old Cold War. You could switch from, siding with the Soviets to siding with the Americans quite easily. That was just a matter of changing your ideological stripes. You can't change that easily if you're a country from being an electrostate to being a petrostate or vice versa. Eso debido a la infraestructura. Porque si un país invierte miles de millones en parques eólicos y solares o para modernizar ductos y refinerías, todo eso, más los contratos de mantenimiento y suministro, representa un compromiso. So I think the commitments that people are going to have to make are going to be much deeper and longer term. Y ninguna de las potencias intermedias está empezando de cero, ya que la mayoría está integrada en el sistema petrolero. Y ahora hacen frente a bastantes presiones para que eso siga siendo así. Certainly the United States, insofar as it continues to be led by a government like the current one, is going to put a lot of pressure on countries not to try to become fossil fuel independent or fossil fuel free. And they will use all sorts of things, bilateral pressures to put, incentives and threats to keep countries from making that kind of conversion to green tech and green energy and electric vehicles. That's already clear. I mean, they're doing that in a variety of ways. Parece por eso que las potencias intermedias tendrán que cambiar la forma en la que se relacionan con Estados Unidos. We know the old order is not coming back. Pero dejar atrás el petróleo y apostar por la energía eléctrica podría significar ponerse del lado de China, algo que también implica riesgos. I think the thing that many countries are and should be concerned with is if you make the green conversion and the supply chains continue to be dominated by the Chinese, at what point will the Chinese potentially use that as a point of leverage for other kinds of geopolitical purposes? Pero entonces, ¿hay una forma de que las potencias intermedias reduzcan su dependencia de Washington sin volverse demasiado dependientes de Pekín? Eso es algo que ya ha ocurrido. En los años 50, cuando empezaba la Primera Guerra Fría, más de 100 países decidieron que no querían formar parte de ninguno de los dos bloques. Muchos eran antiguas colonias que no querían ver mermar su recién ganada independencia a favor de Washington o Moscú. La India era el miembro más grande del movimiento de los países no alineados. También estaban Egipto, la antigua Yugoslavia o Indonesia. De América Latina, además de Cuba, se unieron Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, entre otros. ¿Podría ser este un ejemplo para un nuevo movimiento de las potencias intermedias? Gilman cree que sí, y apunta a varios países del antiguo bloque occidental, junto con actores importantes del sur global como Brasil, Nigeria, Sudáfrica, la India e Indonesia. Un grupo de estas características, cree, tendría opciones de resistir a las presiones de las dos superpotencias. With the middle powers as a potential bloc, I think they have more opportunities for success because these are richer powers on the one hand, the European and, Northeast Asian countries. And also in the emerging market bloc, or the post-colonial bloc, these are now countries that are not just coming out of colonialism. So I think that there are similarities in terms of wanting to have a group of powers that are steering between the superpowers, but I think they have more opportunities for success now than the original one did. En asuntos comerciales esto ya está pasando. El acuerdo de libre comercio de la Unión Europea y la India, el de la Unión Europea y el Mercosur, o el acuerdo de asociación transpacífico, el CPTPP, podrían convertir a esas potencias intermedias en un enorme espacio económico. Pero ¿de qué lado se posicionarían esos actores en la cuestión energética? ¿Y podrían tomar una decisión manteniendo su independencia frente a Estados Unidos y China?
Algunas potencias medias han dado pasos importantes para alejarse del bloque petrolero de Washington. Brasil con sus proyectos de energía hidráulica y Australia con la eólica y solar. Y también hay potencias intermedias como Canadá y Sudáfrica, que desarrollan proyectos con sus reservas de tierras raras para evitar ser arrastradas a la órbita de China. Y hay señales de que algunos de estos países impulsan políticas para fomentar juntos las energías renovables. En abril de 2026, los ministros de unos 60 países se reunieron en Santa Marta, en Colombia, para lo que se conoció como la primera conferencia internacional para la transición más allá de las energías fósiles. Fue una iniciativa de voluntarios que, para superar los bloqueos habituales en foros como la COP, mandaron invitaciones puntuales. Estados Unidos y China no estaban en la lista. I think there's many countries that are saying they want to phase out fossil fuels. And I think, as I say, there's two basic motivations for that, right? One is ecological reasons, right? The other half of it is that there's dependency, right? We're now seeing very clearly that when you are dependent on fossil fuels, there are these choke points in the global economy that can suddenly impose a huge price shock on your entire economy if you're super dependent on that stuff. Si las potencias intermedias van reduciendo su dependencia de las superpotencias, tienen que asumir que harán frente a presiones y amenazas. When the rules no longer protect you, you must protect yourself. ¿Y cómo pueden lograrlo las potencias medias? ¿Necesitarían una alianza de seguridad? Gilman cree que no es necesario. What I don't anticipate is that there's going to be a sort of coalition of middle powers, Germany, Brazil, and South Africa forming a security alliance. I don't know what the basis for that would be. Maybe potentially there are some procurement things that could happen, right? If people don't want to be dependent on American military manufacturers, right? They might prefer to purchase things from, European, from Rheinmetall or from Thales or Dassault or whatever, right? Son cosas que ya están pasando, porque la compra de armamento entre potencias intermedias va en aumento. Europa es el principal proveedor para muchos países de Oriente Medio, de África y Asia. La India, por ejemplo, compra cazas de combate franceses y submarinos alemanes. Y Australia compra buques de guerra de Japón. Brasil construye aviones de transporte militar para Emiratos Árabes Unidos. El denominador común es el interés en resistir la presión de las superpotencias. Pero son las propias potencias medias, por otro lado, las que podrían crear escollos para que estas alianzas sean más efectivas. So some of those countries do share values as well, not all. So I think that will be one potential point of both solidarity within one group of the middle powers, but potentially also a source of fracture between them. I mean, the kinds of geopolitical differences that we see that are legacies and don't necessarily have anything to do with ecology and metabolics, those things are still there. I mean, there is great power rivalry that exists beyond the kinds of ecological concerns that we're talking about, and there's middle power rivalries, right? Esas rivalidades han frustrado en Europa, en particular, varios intentos por impulsar una política exterior común. Por eso fue interesante la reunión celebrada en mayo de 2026 de la llamada Comunidad Política Europea, un foro que reúne a varios países del continente y no solo de la Unión Europea. A los líderes regionales se les unió por primera vez un invitado no europeo llegado del otro lado del Atlántico, Mark Carney, que retomó el hilo de su famoso discurso en Davos 3 meses atrás. We're demonstrating not just the strength of our values in defending the rules-based international order, but also the value of our strength. ¿Fue ese un llamado a la unión para las potencias intermedias para formar una fuerza común en tiempos de una nueva guerra fría? ¿Y deberían esos países hacerle caso?